Sí, sí, mi Henry. En el capítulo de 1 Samuel 2 habla de los hijos de Eli. Ellos eran sacerdotes también, los hijos. Sí, son los descendientes. Pero hacían lo que se les daba su gana. Sí. Bueno, la pregunta es, Dios va a castigar a los hijos matándolos. Ajá. Pero Elí no era un mal hombre, ¿sí? O también, o sea, por perdonarlos. Sí, esa es la cuestión. Acuérdense que eso es lo que le reprende Dios a Elí, que nunca los estorba. Y además, pues él los ve cómo hacen las tranzas en el templo. Acuérdense que, literalmente convierten el templo en una casa de citas, ¿eh? Sí, porque dice que se metían con las mujeres. Sí, y entonces le dice, oye, pues no es posible. O sea, no, ¿cómo lo estás permitiendo en la casa de Dios? Lo mismo pasa con los papás y los hijos. Pues sí, o sea, ¿por qué? Porque los papás tenemos la obligación de guiar a nuestros hijos. ¿Se acuerdan que hay un juego de palabras ahí? La palabra estorbar y sacerdote, ¿se acuerdan? Sí. Ya no me acuerdo de la palabra así concretamente, pero a ver si quieren se las digo. Pero hay una especie de este tipo como de, pues típico en la Biblia, ¿se acuerdan? De un juego de palabras irónico. Miren, es 1 Samuel 3:14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. ¿Qué les dije? No, es 3:13. Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Y eventualmente el último, a ver, les voy a hacer una súper trivia. ¿Quién es el último descendiente de Elí que ocupa el sacerdocio? Zacarías, ¿no? ¿Zacarías? No. Inciso A. Ahora sí, sí, miren, la palabra sacerdote es Cohen, ¿se acuerdan? Y la palabra estorbar es Cajá. Caifás. No, se las puse muy difícil. Poquito. Está muy elevado. ¿Se acuerdan de la sucesión presidencial, de la sucesión con Salomón? ¿A quién larga Salomón? Dice ya, tú pasaste penurias con mi jefe, lo que tú quieras, pero ya. Abiatar es el último. Y entonces ya aclara ahí el cronista, sí, se cumplió la profecía dicha contra Elí y su linaje, ¿no? De que ya no ocuparían el sacerdocio. Y el último versículo del 2 que dice, y el que hubiese quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan. Sí. Es como humillante. Sí, claro. Sí. Sí, pues es que imagínense, después de que Abiatar lo largan, Abiatar, si mal no recuerdo, ¿se acuerdan? Se va a Anatot. Ahorita les digo. Y de ahí, ¿quién viene? ¿Quién viene de Anatot? Jeremías. Exacto. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Entonces, si uno va leyendo la historia, es natural que te encuentres un Anatot hecho pedazos, porque se acuerdan que los de Anatot quieren matar a Jeremías. Entonces, sí, Abiatar, digamos que cuando se regresa a su tierra no va a aportar nada. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Charlie, por ejemplo, el domingo nos daba Eric, la unión de la célula, que somos un equipo. Y por ejemplo, dice que Demas, dice Pablo, Demas me ha abandonado. Ajá. En nuestra célula, ¿qué puede afectar que un creyente se aparte? Sí, que se aparte de nosotros. Finalmente es su vida, ¿no? Sí.
Miren, lo que está preguntando Luis es muy fuerte. Les voy a poner un ejemplo. Cuando el hijo pródigo pide su dinero, pide sus cosas, ¿se acuerdan que las hace líquidas? ¿Qué implica? Que había un terreno del cual se va a perder una tercera parte. Sí. O sea, todo el patrimonio del padre, por así decirlo, sufre. Por eso es que también el hermano mayor está enchilado. Porque, oye, a ver, te llevaste una tercera parte del campo, de nuestra tierra, grande o chico, un jardín grande o chico, pues era de lo que vivíamos. Te quedas con una tercera parte que perdemos todos, la liquidas y vas y te la chupas. ¿Sí me explico? Entonces daña, por supuesto que daña. O sea, en ese sentido, cuando Jesús está contando la historia del hijo pródigo, ¿se acuerdan que tiene a los dos equipos? Tiene a los escribas y fariseos y tiene a los pecadores. Entonces, en la historia, en su contexto, pues efectivamente pues, pasó a perjudicar a toda la familia. Y luego regresa y matan al becerro, pues ¿de qué se trata? Es una cachetada con guante blanco también a los fariseos, ¿no? Que hacen berrinche y no quieren gozarse. Porque mejor que estaba muerto y revivió, estaba perdido y lo encontramos. Cuando un creyente se aparta, genera un daño incalculable en la iglesia. Porque deja un lugar. Ahora, oye, Charlie, ¿Dios se asusta? No, de ninguna manera. ¿Y qué sucede cuando un creyente se aparta? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace Dios? Lo sustituye, exactamente. Viene una sustitución. Y entonces Demas tuvo que ser sustituido por alguien ocupó su lugar, ¿sí? Pero no es la idea. Entonces sí, cuando los creyentes se apartan, y hay dos tipos de creyentes apartados, los que se van, que generan mucho daño, y los que se quedan, que generan peor de daño. Ok, gracias. Sí. Pero bueno, la idea es que nadie se... Ajá, por eso... Como dice la carta de los Hebreos, o sea, exhórtense cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué? Para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado, ¿no? Porque pues ¿cuánto tarda un corazón en endurecerse? Dijera el autor de Hebreos, 24 horas. Ajá. ¿Y qué es lo peor? Que el pueblo de Dios sufre de manera corporativa, acuérdense. Por eso los fariseos hacían berrinche, porque, oye, nos está llevando el tren por culpa de estos. O por lo menos así lo veían. Y hasta cierto punto... Yo siendo vamos a pensar, el abogado de los fariseos, tienen razón. O sea, piensen en Jeremías, oigan, nos va a llevar el tren a todos, muchachos. O sea, yo también voy a sufrir. Mi familia va a sufrir, todos vamos a sufrir. Pues sí. Bueno, familia no, porque le dicen, ¿se acuerdan? No tomen mujer, o sea, casi Jeremías ni caso tiene, o sea, esto se va a acabar. O sea, acuérdense, el pueblo de Dios sufre de forma corporativa. Es lo que dice Pablo, somos un cuerpo y entonces... Uno no, te rompes una pierna y no dices, pero qué padre que no me duele la cabeza. No, está revolcando. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, pues váyanse al libro de Daniel, al capítulo 7. Lo que quiero que vean, digo, no me voy a detener mucho ahí en el capítulo 7, pero van a ver dos versículos que yo quiero que ustedes tengan en su cerebro mientras estudiamos los 16 capítulos de Marcos, porque van a ir permeando toda la historia. Ajá. Como lo vamos a ir viendo ya al ratito, ya nos metemos al Evangelio. A Marcos, aunque ustedes no lo crean, así grandes estudiosos de la Biblia hace años, decían que era un evangelio chafa, y que realmente era una recapitulación chafa del Evangelio de Lucas y del de Mateo. Y luego, como les diré, le hizo justicia la revolución a Marcos, por así decirlo. Como lo vamos a ir viendo, Marcos, hagan de cuenta que se arranca con su historia así, de forma abrupta. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, bautizaba a Juan en el Jordán. O sea, ni a qué hora, ¿sí me explicó? No hace una introducción. Querido Teófilo, te quiero contar la verdad de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas para que tengas claro todo. Pues hace una, ¿sí me explicó? Mateo te presenta al Mesías y su linaje. Pues empieza, pues como le hubiera gustado a los judíos, si me vas a hablar del Mesías, pues a ver, cuéntame del linaje de David, ¿no? Es lo que diría Pablo, ¿no? En la carta a los Romanos dice que Jesús
era del linaje de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Y Juan arranca su evangelio pues dando una introducción, ¿no? El principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces arranca pues, haciendo una introducción y casi diciendo, miren, de esto se va a tratar mi historia, les voy a decir que Jesús es Dios. Y conforme vayan pasando los capítulos les va a ir quedando claro. Marcos simple y sencillamente se arranca y tiene estas expresiones y sucedió después de estas cosas y sucede, o sea, y después. Pero como lo vamos a ir viendo, Marcos, hagan de cuenta que está asumiendo que su público conoce de qué se trata y entonces simplemente se trata de que su público vaya llenando los huequitos, ¿ok? Pero vamos a ver cómo es así. Un maestro arranca diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, pero no tienen esas declaraciones tipo Juan de antes de Abraham yo soy, ¿sí? O todos estos yo soy que implica el nombre de Dios, ¿se acuerdan? No, o sea, no tiene esas declaraciones. Sé que va a venir el Mesías, le dice la mujer samaritana, yo soy, ¿se acuerdan? Le contesta Jesús. Eso no hay en Marcos, pero sí hay el que silencia la tormenta, sí hay el que pone al gadareno, sí hay el que levanta a la niña muerta. Sí se entiende. Entonces, no te lo digo tal cual, pero cuando lo dice, en el Evangelio de Marcos tienen a los de adentro que lo odian y a los de fuera que sí lo quieren. En Nazaret lo quieren matar, ¿se acuerdan? Digo, ya llegaremos ahí a la sinagoga. Ahí no me voy a detener mucho porque hay varios que ya en estos encuentros con Jesús ya se los dije con lujo de detalle, pero bueno, ya lo iremos viendo. Ok, entonces, ¿qué les dije? Daniel 7. Bueno, les hago una recapitulación. Daniel, ¿se acuerdan? La semana pasada yo no sé por qué les decía fugitivo, es un preso, es un cautivo. Un cautivo que, acuérdense, como es noble, viene de la casa real en estas primeras deportaciones, pues le va bien, anda buscando a las élites Nabucodonosor para influirlas y que de ahí cascadeen, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en el capítulo 1. ¿Cuál es la idea? Pues agarro a estos fifís, ¿sí? Los instruyo en mi cultura y ya que ellos hagan la chamba solitos. Es lo que hoy hace Netflix, ¿sí? En aquel entonces Nabucco no tiene Netflix a la mano, entonces lo que tiene que hacer es agarrar élites de los diversos pueblos que va conquistando, los indoctrina y ya solitos los otros le siguen. Adelante va a venir el genio de Alejandro, que pone teatro, ¿se acuerdan? Pone estadio, pone templo y pone escuela, pone el gimnasio. Y así tiene mental y espiritualmente a las personas total y perfectamente controladas. Bueno, entonces Daniel es como exiliado, pero ¿cómo diríamos? O sea que, ¿cuál sería la palabra? Díganme una palabra de alguien que pues, no está preso, pero bueno, pues ya está ahí. Cautivo. Sí, bueno, lo vamos a dejar pues, cautivo, ¿no? Entonces él anda viendo a ver a qué hora regresa, entonces anda viendo Jeremías 25, 29, ¿se acuerdan las profecías de los 70 años? Y dentro de las visiones que tiene, pues ve el mar caótico y que del mar surgen 4 bestias, ¿se acuerdan? Va a salir un león, le hace el imperio babilónico, eso lo leímos la semana pasada, va a salir un oso, le hace Persia, imperio medo-persa, luego viene el leopardo tiene 4 alas, ¿se acuerdan? ¿Por qué? ¿Quién se acuerda por qué 4 alas? Exacto, se va a morir Alejandro y 4 de sus generales se van a repartir el reino y entre sus generales se van a andar matando. Y luego viene la bestia espantosa, representada en el capítulo 2 por el hierro y todo destruye, ahí tienen a Roma. Y luego, o sea, como si no bastara, viene uno diferente que habla grandes blasfemias, ¿se acuerdan? Y dijera Apocalipsis 13, con ustedes la bestia, ¿no? Ahora sí que espéralo próximamente, para cómo se ve la cosa. Bueno, y entonces ya va a venir una explicación, ok, entonces vean las 4 bestias, son malas noticias. Daniel, esto es lo que te espera, esto es lo que le espera a tu pueblo, literalmente vas a ser gobernado por bestias, ¿sí? O sea, por animales, no van a tener ningún respeto por el ser humano, ni el que no ha nacido, ni el que ya nació. La esclavitud, la trata de personas, lo que ustedes quieran, eso va a continuar, ¿sí?
Entonces, no, Daniel, no vas a volver a tener un rey, ¿sí? No vas a tener un estado soberano que pueda vivir en paz y que sea gobernado por Dios. No, olvídalo. ¿Y hasta cuándo? Bueno, bueno, les leo versículo 9. Ahí están, capítulo 7, versículo 9. Dice, estuve mirando, está viendo todo este espectáculo, ya salió para esto el cuerno pequeño, que habla grandes cosas y blasfemias. Y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones le asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. ¿Okay? Esta es típica escena, piensen en Apocalipsis 4 y 5, Apocalipsis 20, esta es la típica escena. Piensen en, tiene que morir acá, y entonces Dios se sienta, ahí está su trono, y está el ejército celestial, ¿ok? Entonces, o piensen en Job capítulo 1, ¿ok? Se sienta Dios y ahí está la corte celestial. Esta es como de las imágenes más claras, se sienta y los libros fueron abiertos. ¿Qué implica? Que la biografía de cada persona es evaluada, se va a juzgar a la humanidad. Entonces, Daniel no tiene una interrupción en el sentido de que, va a haber un momento que sí vamos a estar súper felices. No, mi cuate. O sea, te vas a fletar a todas las bestias, te fletas a las 4 y luego te fletas a la quinta espantosa que es diferente. ¿Hasta cuándo, Dios? Hasta que se siente el juez. ¿Ok? Y los libros fueron abiertos. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero no les había sido prolongada la vida, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Qué está implicando? Que el dominio de estas bestias, el gobierno humano, por así decirlo, y me voy a otras palabras que emplearía Jesús, los tiempos de los gentiles, porque todas estas bestias obviamente no implican una teocracia israelita, ¿sí se entiende? O sea, ya, a ver, Israel, ya te deporté. Oye, ¿cuándo vamos a volver a ser felices, Dios? ¿Cuándo vas a restaurar todas las cosas? Hasta que me siente. Estas bestias van a gobernar hasta que eventualmente se les acaba el tiempo. Tomo a la quinta bestia, la destrozo, y a las otras también les quito el dominio. Y entonces, ¿quiénes van a gobernar? Les sigo leyendo. Versículo 13. Miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la idea? Ya, llega el anciano de días, se sienta, se le acerca el Mesías, no semejante al Hijo del Hombre, y entonces se le entrega todo el dominio de la tierra. ¿Va a gobernar solo Jesús? No. Fíjense, le empiezan a explicar toda su visión a Juan, y versículo 21, les leo el 7:21, ahí está. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahí tienen a la bestia apocalíptica de capítulo 13, Apocalipsis 13, eso lo voy a arrancar el jueves en los estudios de Apocalipsis. La idea es que le está yendo a los santos, al pueblo de Dios como en feria, y los vencía. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a quienes, a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Son buenas noticias para nosotros? Son las mejores. ¿Ok? Me brinco al versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Esta es la promesa a este cautivo, a este exiliado. Mira, tienes una esperanza. Pero son malas noticias, Daniel. Te voy a decir, como nación tú no vuelves a tener a tu rey, en ese sentido tu linaje davídico, olvídate de él. Eventualmente va a regresar a esta tierra, la tierra
con este remanente que regresa de los exiliados, regresa a la tierra al sur, a Judea, Josué, hijo de Josada, que es sacerdote, y Zorobabel, ¿se acuerdan? Zorobabel es descendiente de David, pero no va a gobernar. El que va a gobernar es el sátrapa persa. Y luego el gobernador que ponga Alejandro, y luego el que ponga los Seleucidas, y luego el que pongan los romanos, y Pilato, y Herodes, y los que ustedes quieran. Pero no hay como tal un descendiente de David sentado en el trono, ¿sí se entiende? Ya, se acabó los días de gloria con David, con Salomón. Se acabó, muchachos. Van a tener que tener la bota gentil representada a través de 4 bestias, y luego la última, hasta que venga el Mesías, este hijo del hombre, se le entregue todo el reino, y él, junto con los santos, junto con el pueblo de Dios, gobierne. ¿Ok? De repente va a haber una persona en Judea diciendo que es el Mesías, o haciendo cosas que se le atribuirían al Mesías. ¿Qué van a pensar las personas en Israel hace 2000 años? ¿Qué están pensando? Ya vino el Hijo del Hombre. ¿Cómo se refiere Jesús a sí mismo? En el Evangelio de Marcos, Jesús en Capernaum va a decir: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. ¿En qué están pensando? Pues ¿cómo no va a tener potestad para perdonar pecados? Si se va a acercar al trono de Dios y le van a dar todo el dominio. Lo que les quiero decir con esto es que los evangelios, nosotros no los vemos así. Pero para los del momento, María Magdalena, para Marcos, sí, les pongo el ejemplo de Pablo, para todos estos personajes, ya llegó el reino de los cielos y vamos a gobernar. Jesús va camino de Jericó a Jerusalén. Ya todo lo que vimos, ¿se acuerdan? Con Zaqueo y con Bartimeo. ¿Ustedes creen que los discípulos les pasa por la mente que Jesús va a estar en unos días desnudo en una cruz romana? Es lo último. Pues es natural que llega la mamá de Jacobo y de Juan y le dice a Jesús: hey, te quiero pedir algo. Sí, pídeme. Quiero que en tu reino el uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús, no tienes la más remota idea de lo que me estás pidiendo. Y si yo fuera el abogado de la señora, le diría: no es cierto, Jesús, tú sabes que sí te está pidiendo bien, porque en su mente ella tiene Daniel capítulo 7 en el cerebro, ella no tiene Isaías 53, ni le interesa. Nosotros cristianos a 2000 años, ¿qué tenemos en el cerebro? Isaías 53, el siervo sufriente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Son los que usamos para testificar, ¿están de acuerdo? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, aquí está el Mesías que llevó nuestras faltas. ¿Ustedes creen que en el cerebro de estas personas está el siervo sufriente, les pasa por acá? ¿Les debió de haber pasado? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, váyanse al libro de Nehemías, váyanse a la izquierda, al capítulo 9. Ok, entonces, esta es la esperanza. Cuando viene el Mesías recibimos el dominio. ¿Quiénes? Tanto el Mesías como nosotros. O sea, es lo que dice Apocalipsis, y es lo que también esperamos nosotros. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es el currículum a lo que nos vamos a dedicar eventualmente. Nehemías 9. Bueno, este capítulo de Nehemías es nos pudiéramos quedar aquí mucho tiempo. Es toda la confesión esta de los pecados de varios de los cautivos que ya regresaron. Esto ya tiene muchos años después de lo que leímos de Daniel. Pero regresan y no todo es coser y cantar, al contrario, les va como en feria. Políticamente mandan un mensaje muy espantoso, que a los demás no les gusta, que es reconstruir el muro. ¿Y para qué quieres reconstruir el muro? ¿Que te quieres defender? ¿Vas a volver a gobernar? Total, acaban contra viento y marea reconstruyendo el muro. Pero en el capítulo 9 van a reconocer sus faltas y van a decir: no deberíamos estar en esta circunstancia, y lo que nos trajo esta circunstancia, ni modo, fueron nuestros pecados. Pero bueno, ya regresamos. El contexto es que acaban de celebrar las fiestas de otoño, ¿sí? Acaban de terminar la fiesta de los tabernáculos. Entonces recordaron el desierto, recordaron el éxodo. Ok, quiero que tengan en su mente, a lo largo de todo el estudio de Marcos, y realmente cuando estudien la Biblia, el éxodo. Acuérdense que el éxodo permea toda la historia. Si un día les preguntan: ¿qué haces los martes en la noche? Y los que se discipulan: ¿y qué haces en las mañanas?
¿De qué trata tu historia? ¿De qué trata tu libro? 3 palabras: exilio y restauración. De eso trata. Entonces es natural que estos que regresan del cautiverio tienen sus fiestas que les establece Dios en Levítico 23. ¿Cuándo se las estableció? En el desierto, en el Éxodo. Recuerdan todo el Éxodo, obviamente recuerdan la conquista. ¿Y qué es lo que van a recordar sobre todas las cosas? Todo lo que perdieron. Ok, esto es muy importante en Nehemías 9:36. Esto está flotando en el cerebro de la mayoría de las personas que interactúan con Jesús. Y mientras más saben de la Biblia, más está esto flotando. ¿Ok? Nicodemo va en la noche con Jesús y le entiende perfectamente todo lo que le está diciendo Jesús. Y cuando Jesús le dice, el que no naciere del agua y del espíritu, ya lo veremos ahora cómo lo emplea Marcos, esta expresión de Ezequiel 36. Nicodemo le entiende, soy un exiliado en mi propia tierra. Fíjense, 9:36. Está haciendo todas sus confesiones, estos señores que están ahí orando, y dicen, he aquí que hoy somos siervos. Ahí están. He aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Esta idea nunca va, ¿cómo les diré? Nunca va a cambiar en 500 años. Cuando Jesús llegue a la tierra de Israel, esto es lo que hay en el cerebro de todos. Si bien regresamos y nos establecimos, pues yo chambeo para Pilato y chambeo para Herodes, viven bajo unas botas. Miren, los romanos son unos desgraciados. ¿Qué tienes que hacer como dictador en la provincia que te dejan gobernar para que los romanos te corran? O sea, no, olvídense, nuestro gobierno lo amo, lo adoro. O sea, cuando los papás de Jesús vienen regresando de Egipto, se dan cuenta que hay un tipo que se llama Arquelao, un hijo de Herodes, y dicen, aquí no me quedó ni loco. Y Arquelao es tan malo, o sea, es el grado así de derramamiento de sangre de asesino, aquí no me quedo. Y entonces tienen que mandar un gobernador a esta zona. Acaba siendo Pilato. Sí. O sea, los pobres judíos, en la mente de los judíos, cuando Jesús dice, toma tu cruz, o sea, yo sé del tío, yo sé del papá, del hijo. ¿Sí me explicó? Que acabó crucificado. Y hacían espectáculo, y luego hacían las crucifixiones en los teatros. O sea, esto es Roma. Esto es Roma. Y miren, les pudiera yo dar detalles así todos sangrientos. No entro a detalles porque tampoco se trata de eso. Lo que quiero que sepan es, cuando Nicodemo va en la noche y le dice, tú eres, o sea, porque no llenas el perfil, o sea, todos tenemos Daniel 7 en la cabeza y otros versículos que vamos a ir viendo. Tú no llenas el perfil mesiánico. Y nosotros lo que estamos esperando es que alguien nos venga a liberar. ¿Por qué? Porque hoy trabajamos para extranjeros. No sé si les dije este detalle aquí. Cuando Jesús le dice a Pedro que vuelva a echar la red, y le dicen, pues mira, ya estuvimos toda la noche, pescaban de noche. Ya estuvimos toda la noche, pero pues órale, en tu nombre, pues de día, pues van a ver las redes, o sea, no lo hacemos de día, Jesús, pero bueno, órale, en tu nombre. Cuando hacen que nosotros entendemos la pesca milagrosa, porque se acuerdan ese título que le ponen los editores en la Biblia, eso no está en el texto, obviamente. ¿Qué es lo que hace Pedro? Empieza a hacer señas. ¿Por qué? Porque si empieza a echar de gritos que traen, no sé, voy a pensar 100 kilos de pescado allá, pues ¿quién va a venir? Pues, el centurión pone ese día Fisher, ¿sí me explico? O sea, ya tengo pescadería, muchachos. Voy a ponerme el restaurante de mariscos. Entonces, es así de vengan a ayudar. Y no digan, porque nos acabamos de sacar la lotería. Bueno, entonces,
acuérdense, a lo largo de todo el estudio de Marcos, ustedes tienen Nehemías 9, 36 y 37 en su cerebro. ¿Por qué, Charlie? Porque todos los protagonistas de las historias también lo tienen. Y lo que ellos están esperando es esto. Yo quiero que tú me liberes. Y no en mal plan, ¿eh? Ahorita vamos a ver a un gran hombre, lo que él piensa del tiempo en que venga Jesús. Bueno, váyanse a Mateo 19, versículo 28. Entonces, Nehemías 9:36 y Mateo 19:28 están en su cráneo. Cada vez ustedes leen los evangelios. Y entonces además se les va a hacer mucho más fácil entender qué es lo que está pasando. Le dice Pedro, y esto va a ser una constante que ahorita vamos a ir leyendo en el Evangelio, los que deciden seguir a Jesús y los que no. Le dice Pedro 19:27. Entonces respondió Pedro, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pues sí, él ya se vio, pues, gobernación, hacienda, algo choncho, Jesús, pues soy de los efectivos, ¿no? Y le contesta Jesús: de cierto os digo que en la regeneración, ok, la expresión que utilizaría Pedro en Hechos es la restauración de todas las cosas. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, me queda claro el Hijo del Hombre, eso lo acabamos de leer en Daniel, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ok, versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ok, entonces en mi cerebro, yo soy un exiliado en mi propia tierra, yo soy siervo en mi propia tierra, trabajo para que otros ganen, el que me domine, tengo que abrir el periódico y ver a quién le pago los impuestos hoy, si a los persas, a los griegos, a los romanos, a quien le toque ahora, pero en la regeneración de todas las cosas, ¿no? En la regeneración de todas las cosas se sienta el anciano de días, le cede todo el dominio al Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre gobierna con su pueblo, le hace nosotros. En la regeneración de todas las cosas, ustedes se van a sentar en 12 tronos y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, sí te va a ir bien, Pedro. Esto es lo que hay en el cráneo de ellos. Y esto es lo que va a informar toda la historia de los evangelios. Los evangelios, obviamente, los 4, a lo que más le dedican capítulos, es a la crucifixión. No lo están esperando. De hecho, no viene al caso. O sea, a ver, los amalecitas no vencen a Josué, Faraón no mata a Moisés, Goliat no mata a David, ¿sí me explico? Los reyes de Oriente no matan a Abraham cuando va a rescatar a Lot. Esto no sucede, esto no pasa. ¿Por qué el que se dice ser el Mesías está en una cruz? ¿Por qué lo pican? A ver, si eres el Hijo de Dios, pues bájate de la cruz. Pues es lo que estaríamos esperando todos. ¿Ok? Entonces, no es lo que hay en el cerebro. La crucifixión es, la palabra, no sé, extraño, shock, no lo alcanza a describir lo que ellos están viviendo. Esto no estaba en el script. O sea, ¿dónde dimos la vuelta equivocada? Piensen en Juan el Bautista preguntándole a Jesús: ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Ya anuncié al incorrecto. O sea, toda mi vida preparándome para anunciar la llegada del Mesías, y cuando lo anuncio al equivocado. Porque Jesús, honestamente, yo estoy esperando el fuego purificador. Que los malos son la estopa y tú eres el fuego abrasador, aquel cuyo imperio no tiene límite. Yo estoy esperando los carros de fuego, los ángeles asistiendo. Y si me meto, y dijera Juan, y si me meto a lo que estos andan leyendo los esenios, olvídate, es una masacre. Bueno, entonces váyanse ahora sí al Evangelio de Marcos. Voy a ir haciendo varias escalas, obviamente, en el Antiguo Testamento. A veces no, a veces sí.
Pero en las primeras palabras de Marcos obviamente me voy a detener para acabarles de dejar toda la película completa y entonces puedan ver cuando Jesús expulsa a un demonio en la sinagoga, ¿por qué se sorprende? Para nosotros el exorcista y las películas de terror y que se va el demonio es como común, ¿sí me explico? Y olvídense los ministerios pentecostales, para ellos esto es nuevo y además me está mandando un mensaje muy claro, Ahorita van a ver dónde estaban, porque hay mensajes que para ellos eran muy claros y que nosotros vemos muy distantes. Bueno, pues ahí les va. ¿Marcos qué? Marcos 1:1. Ahí está. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Se los voy a leer para que vean cómo es abrupto y luego me regreso. Ok, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sin decir agua. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Con la novedad, esto no lo escribió Isaías. Ok, seguimos. Versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ok. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. O sea, ¿se fijan? Este es un evangelio que está dirigido a nosotros. ¿Ok? Porque lo más probable, y miren, aquí esto es pura especulación, pero suena muy razonable. Lo que sí es un hecho es que está dedicado a los gentiles porque tiene muchas explicaciones. Todas estas traducciones, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Si yo soy de la época, pues no necesito que nadie me ponga una traducción. ¿Sí me explico? Pero es como a favor de los lectores extranjeros. Mira, te lo traduzco. O miren, esa viejecita es la que más ha echó 2 blancas, que es un cuadrante. Entonces explica a los romanos cuánto echó. ¿Sí se entiende? Y entonces Jesús clamó diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, Dios mío. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta, todos estos detalles, te la pongo fácil, de que le está hablando a extranjeros. Ok, si tú eres un romano, tú eres un mexicano, si tú eres un griego, que te lleva el tren, arrancar con una genealogía, como la de Mateo, no te interesa, ¿están de acuerdo? Te llega la persona en la oficina y te dice, me lleva el tren, mis hijos no se dejan de drogar, yo no sé qué hacer con mi vida, pienso que mi mujer me está engañando, y entonces le dices, mira, agarra la Biblia, es más, vamos a leer juntos, ¿qué te parece? Principio del Evangelio, en este caso agarramos Mateo. Abraham procreó a Isaac, Isaac a Jacob. Jacob engendró las 12 tribus de Israel. ¿Sí te está ayudando para tus problemas? Bueno, continúa. ¿Me explico? Y olvídense, esas más o menos son conocidas. Arriba te habla de los descendientes de Noé, o sea, Arfaxad. No, bueno, pues no es lo que... Gracias por tus palabras, pero en el versículo 10 ya se fue la persona. Sí. Bueno, vamos a Juan. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Oye, ¿por qué empieza así? Lo que pasa es que Juan quiere demostrar que Jesús es Dios. Está bien, pero no necesito una lección teológica en estos momentos. Lo que necesito es que alguien arregle mi vida, y eso es Marcos. Cuando Marcos dice principio del Evangelio, ¿qué es Evangelio? Te voy a dar buenas noticias. Ok, les voy a quitar ciertos paradigmas que nosotros tenemos. La palabra iglesia, la palabra bautizo, la palabra evangelio no son extrañas para ellos. Bapticio, la palabra en griego, está en la historia de Naamán el sirio. ¿Se acuerdan? Llega ahí el general y el Eliseo ni sale. O sea, no puede ser más grosero. Entonces sale el siervo y le dice, oye, que vayas y te sumerjas en el Jordán, que es nuestro río más grande. Dice, tu río más grande es una porquería, pues me hubiera yo sumergido en los míos. Pues a ver, Señor, si te hubiera mandado algo difícil, ¿no lo hubieras hecho? Pues sí, bueno, pues entonces ya humíllate. Y entonces, cuando traducen la Biblia al griego, en el 200 más o menos antes de Cristo, la palabra que utilizan para inmersión es bapticio. ¿Se entiende? Hay la palabra cajal, en hebreo es la congregación o edad. Hay veces que se traduce eclesia, congregación. Oye, ¿a dónde fuiste? Fui a mi congregación, fui a mi iglesia. ¿Ok? La palabra evangelista no es distinto. ¿Ok? Entonces dice, les voy a contar, a ver, aquí arranca el evangelio. En el cerebro
tanto de los romanos como de los griegos como de los judíos, evangelio es buenas noticias y suele tener que ver con la guerra. Ok, váyanse a Isaías. Y mientras se van a Isaías, es 52. Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué creen (52:7)? Ahorita lo leemos. ¿Por qué creen que Marcos arranca diciendo, como está escrito en el libro de Isaías, y luego no cita a Isaías? Y luego si cita a Isaías, lo que sigue, sí, va a citar dos versículos, uno es del libro de Malaquías y el otro es de Isaías. ¿Por qué lo hace? Y esto es muy interesante, ¿eh? Espero que no se me estén durmiendo y digan, Charlie, para ti es muy interesante, para nosotros no tanto. Ok, ahí está. 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Que la palabra evangelista, evangelistos, así, bueno, no sé si estoy yo destrozando la palabra en griego, pero bueno, la palabra evangelistos está aquí, del que anuncia las buenas nuevas, del que dice a Sión, tu Dios reina. Si tú, miren, piénsenlo, los discípulos muchas veces, el propio Lucas, utilizan la Septuaginta. ¿Por qué? Porque le están hablando muchas veces a un pueblo gentil. O sea, Pablo llega a la sinagoga y tiene todo un auditorio, ¿se acuerdan? De temerosos de Dios, como les llamaban, que eran gentiles, que asistían a la sinagoga. ¿Qué Biblia va a usar con muchos de ellos? Pues va a usarla en griego, no saben hebreo. Ok, Pablo muchas veces cita la Septuaginta, por eso hay veces que no está igualito el Antiguo Testamento que acá. ¿Por qué? Porque están citando la Septuaginta. Y se daban luego vuelo en la Septuaginta, le cambiaban cosas, pero bueno, luego ya entró esos detalles. En la Septuaginta, piensen, judíos y gentiles que leen su Biblia en griego, cuando Marcos sale con la onda, y además el Evangelio de Marcos está en griego, principio de las buenas, de los evangelistas de Dios, del Evangelio, de las buenas noticias, ellos tienen Isaías en su cerebro, y además inmediatamente dice, como está escrito en el libro de Isaías. ¿Se entiende? Ok, váyanse al capítulo 61 ahí mismo de Isaías. Es un pasaje muy famoso. Cuando nosotros le decimos a las personas, sí, evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Evangelio es buenas noticias, evangelista es el portador de las buenas noticias. Fíjense, 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar, ¿qué? Ahí está otra vez, esta idea del evangelio. Digo, no sé griego y me gustaría leerles el texto en griego de la Septuaginta, pero no me lo sé. Lo que quiero que sepan es que la palabra evangelista está en Isaías, que acabamos de leer, que era 52, y en Isaías 61. Y los dos tienen toque mesiánico. Uno dice, qué increíble, va a venir alguien a publicar que tu Dios reina. Entonces, como ustedes tienen en su cráneo esta idea de la restauración y de que los santos van a recibir el reino, si yo soy un judío que conozco mi Biblia y de repente me pasan una biografía de Jesús que arranca diciendo el Evangelio, en mi cerebro me va a decir que ya vino a reinar el Mesías. Lo malo es que conforme yo voy leyendo, yo me voy emocionando. Sí, pero cuando voy avanzando en la historia, de repente lo crucifican. Y entonces, ¿para qué me das esta historia? Esta historia no tiene lo que yo quiero, porque lo que yo quiero es que den el reino a los santos, no que sigan gobernando las bestias. Entonces, bueno, ya lo veremos. Ok, regrésense a Marcos. Dice, principio del Evangelio, les voy a contar, así arrancan las buenas noticias de Jesucristo, Hijo de Dios. Para los romanos, esta idea de un rey divino no es ajena. Muchos reyes, entre ellos Don Octavio, se llamaban a sí mismos hijos de Dios o se consideraban divinidades. ¿Ok? Gobernaban por la voluntad de Dios y eran hijos de un Dios. ¿Qué mensaje estás mandándole a Roma cuando tú escribes esto? Y ahorita van a ver todas las cuestiones políticas que están metidas acá. ¿Ustedes creen que a Roma le gusta esta biografía que ande circulando?
¿Usted qué va a pensar Calígula? ¿Qué va a pensar Nerón? ¿Qué van a pensar Domiciano? Todos estos cuates que se llaman a sí mismos hijos de Dios. No, yo soy. Bueno, versículo 2. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ok, con la novedad que esto no lo escribió Isaías. Versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto sí lo escribió Isaías. Bueno, ¿por qué? A ver, Marcos, ¿por qué le atribuyes a Isaías una cita de Malaquías? ¿Por qué no escribiste, como está escrito en Malaquías, he aquí yo envío mi mensajero, y no solamente en Malaquías, eso también se cita en otro lado, ahorita lo vemos? ¿Por qué no dijiste, a ver, como está escrito en Malaquías, y luego como está escrito en Isaías? ¿Por qué le atribuyes los dos? ¿Por qué le atribuyes los dos a Isaías? Los escucho, con mucho gusto. Porque es el mismo tema. ¿Mandé? Porque es el mismo tema. Está hablando del mensajero. ¿Alguien estaría de acuerdo con esa respuesta de Aide? ¿Estás segura de tu respuesta, Aide? A ver, miren, vamos a evaluar. Es muy buena, es buenísima la respuesta de Aide y ya, sin incisos, es correcta. ¿Ok? Sucede, y esto es increíble porque un día un chamaco jugando en el sur de Israel, cerca del Mar Muerto, pierde algo y se mete en una cueva, y en la cueva se encuentran unos jarrones, y dentro de los jarrones estaban las copias más antiguas que tenemos del Antiguo Testamento. Sucede que ahí vivían estos cuates, los esenios, o por lo menos eso es la idea. El caso es que alguien guardó todo esto y encontraron los documentos también de esta secta. Era práctica común. ¿Se acuerdan del abogado? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Pues, ¿qué lees? Oh, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Cita Deuteronomio y Levítico, y se los juntan porque son del mismo tema. Le llamaban atar perlas. Entonces la idea que hacía el escriba o el estudioso de la Biblia es que como si tomara un hilo y entonces iba echando perlas y entonces hacía un collar. ¿Sí se entiende? Entonces tomaban diversos versículos de la Biblia y los agrupaban por temas y se hacían espiritualmente un collar. Y era típico, no crean que es nada más el abogado que está hablando con Jesús. Cuando se encuentran los libros, los rollos estos del Mar Muerto, se encuentran la Biblia y se encuentran muchas cosas que escribían estos cuates. Cómo vivían, cómo hacían un periodo de noviciado. O sea, los esenios eran bastante extraños y ya los vamos a ver en su momento. Pero dentro de las cosas que encontraron es que agarraban pasajes mesiánicos y los juntaban. ¿Ok? ¿Qué es lo que está haciendo Marcos? Oye, Marcos, ¿no te sabes la Biblia? ¿Cómo te atreves a escribir un evangelio si ni siquiera te sabes la Biblia? No, diría Marcos, cuidado. Esto lleva muchísima jiribilla en lo que estoy diciendo. A ver, váyanse a Isaías 40. Y aquí vamos a terminar, yo creo. Si no, vemos una idea más y ya. Isaías diría, estoy haciendo un collar y estoy tomando versículos mesiánicos. Lejos de decirte que no me sé la Biblia, lo que quiero demostrar inmediatamente a mi auditorio es que les voy a hablar de las buenas nuevas y de que estas buenas nuevas estaban profetizadas. ¿En qué sentido? De que iba a venir un mensajero a anunciar la llegada del Mesías. Y entonces tú podrás ser muy romano, muy griego y tener a tus dioses, pero el mío es más poderoso. ¿Por qué? Porque el mío conoce el futuro. Y el mío ya había dicho que alguien iba a llegar a anunciar cual heraldo, que venía el rey que iba a gobernar. Y ahí tienes a este Juan. Y más adelante te platico de la vida de Juan, qué es lo que come, cómo se viste, cómo actúa, para que tú veas que está cumpliendo ciertas profecías. ¿Sí se entiende? ¿Y por qué te cito Malaquías y luego Isaías 40? Y aquí, miren, Marcos sabe perfectamente la Biblia. ¿Por qué? Isaías
Hagan de cuenta que Marcos está agarrando todo el libro de Isaías y lo está embarrando así en la cara de sus escuchas, en este caso israelitas que conocen la Biblia. ¿Por qué? Porque yo soy un deportado, yo soy un, ¿cómo decíamos? Yo soy un cautivo, yo soy un exiliado, y con ese cráneo leo los evangelios, porque así me veo. El capítulo 40 de Isaías arranca lo que se llama Isaías 2, o segundo Isaías. Tú tienes un libro de Isaías así perfectamente estructurado. Tienes el anuncio de que, muchachos, están viviendo pésimo en Isaías 1. El güey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Así arranca Isaías, ¿se acuerdan? Israel no entiende, no tiene conocimiento. Toda herida está podrida y están con la hinchazón y no están vendadas con aceite. Miren, están hechos pedazos. Pero, y este sí se lo saben, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así arranca Isaías. Pero si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Los exiliados comen el bien de la tierra? No, pues es lo que acabamos de leer en Nehemías, ¿están de acuerdo? En Isaías 1, te arranco diciendo, miren, las cosas están muy mal, muchachos, pero si ustedes se arrepienten, va a haber chance de que la libren. Y entonces vas leyendo la historia, te habla de un remanente, hasta que al final de la primera mitad de Isaías, te habla de quién. Isaías 37 en adelante, ¿te habla de quién? ¿Qué me dice? De las naciones. ¿Eh? De las naciones. No. ¿Cómo acaba la primera parte de Isaías? Acaba con la vida de Ezequías, ¿se acuerdan? Que libra el cautiverio. Tiene la bota a Siria, ya le va a tronar la bomba y lo libran milagrosamente. Y ahí termina. Y de repente tú volteas la página después de la biografía de Ezequías. ¿Y qué dice Isaías? Ahí están. Isaías ya le está hablando a un pueblo que ya fue exiliado y que regresa. Si Isaías profetizó todo esto, o esto es un segundo autor, es total y perfectamente irrelevante. Nadie se arranque los pelos. Esto es literatura de la restauración. Le está hablando a un pueblo que regresa del cautiverio. Fíjense la genialidad de Juan el Bautista y de Marcos de citarlo, de decir: voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. Capítulo 40 de Isaías, literatura de la restauración. Ya viene el Mesías. Ya, seamos felices. Se acabó. Su lucha ha terminado. Fíjense, 41, dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decid a voces que su tiempo es ya cumplido. ¿Cómo va a arrancar Jesús sus mensajes? El tiempo que se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si yo soy una persona contemporánea de Jesús y él dice que es el Mesías, me cita Isaías 40, que es lo que yo pienso. Ya, se finí. Adiós, Pilato. ¿Sí? Ahora que estaba yo viendo el fútbol americano con mi hijo, no me acuerdo, el domingo, unos del equipo que estaba ganando, le empezó a decir así en el estadio, estaban de visitantes, a los Cowboys. Lo siento porque que les vayan a los Cowboys, pero ¿quién le ganó los de San Francisco? Y estaban burlándose los jugadores y le hacían así. Si tú conoces Isaías 40 y el contexto, y de repente viene Juan el Bautista a decir que el tiempo se ha cumplido, que enderecen el camino, y Jesús dice que el tiempo se ha cumplido, ¿qué le dices a Pilato? Te vas a ir a pudrir al infierno, Pilato, que lo disfrutes. Ok, se los leo. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Miren, para los matados que toman notas, esto es Isaías 16, 18, ya no me voy ahí, simplemente la profecía es Jeremías 16, 18, y decía Jeremías: les voy a dar el doble de todos sus pecados. Tal cual, eso dice Jeremías 16, 18. La literatura de la restauración dice: ya te di, ya te castigué, ya, te voy a consolar ahora, ya te castigué. Dice Proverbios: el castigo purifica el corazón, y ya regresaste humillado. Ya va a regresar Esdras, Nehemías, los que ustedes quieran, Zorobabel, Josué. Ok, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparen el camino a Dios, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta es la cita que hace Juan el Bautista.
enderecen la calzada porque ¿quién viene? Bueno, según Isaías, Dios. Es la cita que hace Juan. Vuelvo a lo mismo que están pensando las personas. Ya vino Dios. Ya, adiós. Adiós, cowboys. Sí, ya. Se acabó. Se finí. Ya vino el mensajero que estaba profetizado. Y además, y aquí acabo, y además el mensajero se va al desierto. Esto tiene muchas implicaciones. Les voy a pedir que las mediten para la próxima semana. Y en el desierto, ahí tiene sus pláticas, sus enseñanzas. La Biblia nos dice que Juan tiene discípulos. Bastante exitoso su ministerio, porque luego van a aparecer discípulos de Juan en Turquía, en Éfeso. Y bautiza a las personas en el Jordán. ¿Qué implica si tú eres un cautivo, pero tienes el éxodo en tu cabeza? ¿Qué implica el Jordán? Caos. No, sí lo implica, ¿eh? Eso. Sí implica limpieza, porque esa es la idea, pero te estoy bañando. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Te estoy bañando de todos tus pecados. Estás puerco de todos tus pecados, porque además vives en tierra inmunda, aunque es la tierra de Dios. Pero las señales que se ven son las de los romanos. Ya están sus figuras, ya están sus desnudos, ya está su teatro, ya están sus reyes malignos, los Herodes y luego sus descendientes. ¿Qué implica el Jordán políticamente? ¿Frontera? ¿Frontera? Sí. Pero si yo soy un Herodes y empiezo a indagar, ¿qué se traen estos locos? ¿Y qué hace ese loco ahí? Ya Herodes es grande, no, pero Antipas. ¿Qué hace ese loco ahí bautizando en el Jordán? Y entonces se le acerca al escriba. Fíjate que cuando conquistamos la tierra, Dios detuvo el río. Entonces pasamos a la conquista. Y además, si ya mandaron espías a escuchar a Juan predicar, Juan dice que viene uno más. ¿Más qué? Sí, pero Marcos utiliza otra palabra. Poderoso. Poderoso. Oh, si yo soy Herodes, si yo soy Pilato, a mí no me vengas con tus tonterías de que viene uno más. Si me dices que viene uno más sabio, más elocuente, más lindo, más bonito, te lo creo. Pero no te vayas a meter a sumergir en el Jordán y le andes diciendo, recordando a las personas que si bien el cruce del Mar Rojo éramos unos fugitivos, pero ya en el Jordán ya éramos conquistadores, ya no éramos los mismos esclavos. El Mar Rojo implica la salida de la aflicción y de la prisión y de la muerte de Egipto, pero el Jordán implica ya un pueblo conquistado, implica a un conquistador, implica a Josué arrasando Jericó y luego Jai y luego todos estos sitios y destruyendo gigantes. Entonces, políticamente, ¿qué mensajes mando? Cuando yo voy al Jordán, ahí sumerjo a las personas, les digo que ahí viene el rey, porque soy una voz que clama en el desierto, enderecen los caminos, porque ahí viene el rey. La idea era que cuando venía el rey, pues arreglen la calle, muchachos. Y si hay baches, pues arréglenlo. Y si hay valle, pues tápenlo. Y si hay cerro, bájenlo. Porque se lo queremos poner planito. Y entonces de repente hay un cuate que además se viste como un predecesor que se peleaba con los reyes y que los puso a temblar y que les mató a su gente. ¿Se acuerdan de Elías? Y cuando Elías tiene su torneo, lo siguiente que hace después de ganar el torneo es ir a matar profetas y los mata en un río. Todas estas cosas están en el cerebro, flotando en el cerebro de todos. Lo dicen, nadie lo dice, pero todo el mundo lo espera. Me voy a tiempo real. Les vamos a poner chip, quieran o no. No sé si ya vieron la noticia. Viene de Inglaterra. Y viene tu vecino, tu amigo. Oye, estuve leyendo que ahora ya para ver quién sí, quién no, en la mano, Y ya va a traer tu historial. ¿Esto tiene que ver con la Biblia? Y según las circunstancias le dices, todo el mundo estamos viendo lo mismo, ¿sí me explicó? Entras a la tienda y ¡tit! O ¡tit! Sí, pero ¿quién sale a la calle a decir, muchachos, nos va a cargar la bruja? Me explico, miren lo que está pasando. Esto es para que te acostumbres y al rato
pues en la frente o en la mano, ya te has acostumbrado a pasar cuando entres a la tienda un aparato, porque si no lo tienes, no entras. Nos tocó vivir el mismo tiempo que les tocó vivir a ellos. Con la ventaja, si lo quieren ver nosotros, de que el ciclo de éxodo y restauración ya lo rompió Cristo, ya. Lo que provoca el exilio es el pecado, y con eso termina Cristo. Por eso muere el rey. Sí, efectivamente, tu Dios reina, vino el rey, pero vino a terminar con el éxodo, vino a terminar con el distanciamiento. Quiero que vengas, pero tú no puedes gobernar si tu corazón está podrido. Y eso es lo primero que tengo que cambiar, Juan. Lo primero que tengo que cambiar, Nicodemo. Zacarías, papá de Juan, no olvídate de vivir sin miedo. Tu hijo va a vivir con mucho miedo y va a morir. Esto ya lo veremos la próxima semana. Y entonces lo único que te queda es, entre la llegada del rey y ahora sí la toma del reino como la describe Daniel, es que tú vivas para el rey, para que efectivamente, cuando el rey venga a pedir cuentas, ya ahora sí ya voy a gobernar, muchachos, se acabó. Como lo leímos, la bestia sea despedazada y lanzada al fuego. Entonces sí, a ver, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y termino con esta reflexión. ¿Qué es la vida? Como se los he dicho antes, la vida es un periodo de tiempo. Les acabo de decir hasta cierto punto un pleonasmo. La vida es un lapso, es un periodo que le da Dios al ser humano para que se arrepienta. Charlie, la vida es importante. Inciso A, Salomón diría, la vida es vanidad, la vida es efímera, la vida es pasajera y no te llevas nada. Y por el otro lado, inciso B, tu vida es lo más importante que tienes. Porque la vida que hoy estamos llevando, la biografía que hoy estamos escribiendo, algún día se va a abrir. Y alguien diría, oye Charlie, pero es que ahí está hablando de los incrédulos, Apocalipsis 20, sí. Pero todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Hoy vivimos esperando, como lo leímos en la historia de las minas, que regrese el rey que fue por el reino a demandar el reino y va a regresar. Y va a regresar a pedir cuentas. Y lo que tenemos, ¿lo podemos o esconder en el pañuelo o enterrarlo como en los talentos? ¿O usarlo? Y que cuando venga el rey diga, ahora sí, ya es perfil mesiánico, muchachos. Y ahora sí ya es la llama de fuego. Y ahora sí se va a rasgar el cielo bien. No nomás va a bajar Dios a anunciar que este es mi hijo, tengo contentamiento. No, ahora sí se rasga para siempre y vengo y establezco mi reino. Y ustedes van a reinar. ¿Y a quién va a poner? A Cristo a reinar. No está partiendo de nuestras habilidades, pues, vamos a gobernar al mundo. De lo único, lo único en lo que se va a basar es nuestra fidelidad. ¿Por qué? Te voy a encargar mi changarro. Y lo único que me interesa es que seas fiel. Si sabes o no sabes el negocio, te lo enseño. Como decía un consultor, si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Si no quieres, te corro. Y tomen esa política como si fuera Cristo. Algún día te voy a poner al frente. Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero sí estoy esperando que todos esos años tú hayas querido. Que tú hayas querido caminar conmigo y servirme. Y ahí tiene la historia de David. De cueva en cueva, el pobre cuate no tiene dónde caerse muerto. Pero cuando llegó al gobierno, ¿a quién puso? Pues puso a todos los cuates que estuvieron con él en la cueva. Hoy somos así. Somos los cristianos. Somos la escoria, lo que ustedes quieran. Ya que venga Cristo, esto da vuelta. Bueno, vivimos para ese día. Ok, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque pues finalmente la restauración en nuestras vidas, pues tú ya la iniciaste, Dios. Nos has dado un nuevo corazón que nos permite hoy pues disfrutar de muchas cosas, Dios, de amar a las personas, de poder vivir una vida guiada por ti, Dios. Mientras regresas, aviva la esperanza que tenemos, Dios. No nos dejes de caer en la fe y que sigamos esperando, Dios, pues realmente con ganas que tú regreses y que tú nos salves. Y pues, Dios, que tú traigas estos cielos nuevos y tierra nueva que tú prometes, Dios. Que así sea, te lo pedimos por Jesús. Amén.